Hola, yo soy Dulce y les voy a hablar sobre los tipos de victimario que existen en la criminología, comenzando con los victimarios ocasionales, ya que esas personas acometen delitos en un acto de ira, o sea que no tienen un buen control de impulsos. Y a diferencia de los victimarios habituales y profesionales, estas personas tienen un modus operandi muy desarrollado y llegan a delinquir constantemente. Un ejemplo puede ser los ladrones, las estafas o los fraudes. Seguimos con los victimarios psicológicos, que estas personas lastiman de forma directa o indirecta a su víctima paradas hacia una necesidad emocional. Victimarios relacionales, ya que estos se motivan por conflictos personales. Victimarios ideológicos, un ejemplo claro es en la Santa Inquisición, ya que un grupo de personas ejerció violencia psicológica y física a un grupo vulnerable para implementar una ideología que ellos estaban en contra. Victimarios juveniles, que son todos los menores en conflicto con la ley, o sea, menores de 18 años que cometen delitos. Victimarios oportunistas, y esto se puede relacionar con la teoría de la oportunidad en la criminología, ya que necesita de tres aspectos: la oportunidad, el momento y la motivación. Eso va a hacer que la persona delinca si tiene estos tres factores y no lo va a dudar. Y los victimarios de poder y control, que como su nombre lo menciona, quiere ejercer control y sobre todo poder directo sobre la víctima, ya sea físicamente, emocionalmente, económicamente. Y es importante mencionar todos estos para saber qué relación tuvo de forma directa o indirecta con la víctima y cómo se desarrolló el delito. Buenas tardes, mi nombre es Edgar y yo les voy a hablar sobre los factores que influyen en un comportamiento. Para empezar, hay que saber qué es un factor. Un factor se refiere a que son situaciones que pueden generar una conducta insólita. Estos se pueden categorizar como factores sociales en los que se encuentran involucrados los miembros cercanos, como son amigos, familia y vecinos. Un ejemplo es que ciertas conductas aprendidas en el hogar pueden influir a un menor a pensar que son normales, normalizadas, etc. Y estos las pueden repetir tanto en las escuelas como en un futuro repetirlas con sus parejas. Factores económicos, que estos se basan en la falta de oportunidades laborales de un país, de un estado o de un municipio. Al estar desesperados van a ir en contra de las leyes cívicas, sociales, penales, etc. Los factores psicológicos se refieren a los trastornos mentales y aquellos que puedan ser generados por algún trauma, algún suceso que les marcará la vida. Un ejemplo podría ser, al no recibir un tratamiento no saben ellos que están bien o que están mal. Pueden incurrir en un delito y ellos no lo sabrían. Los factores biológicos se basan en problemas genéticos o problemas neurobiológicos. Un ejemplo podría ser que una persona, al sufrir un problema en el cerebro, esta pueda generar un comportamiento agresivo. Los factores educativos nos hablan de la falta al acceso educativo y a las habilidades sociales que pueda generar, ya que si al carecer de estas habilidades pueden contribuir a una conducta antisocial. Un ejemplo podría ser la de un menor que no tuvo las oportunidades, no pudo aprender cómo solucionar un conflicto de una manera pasiva. Al conocer esto, para la criminología es fundamental, ya que conoce las causas del comportamiento, nos ayuda a poder realizar estrategias de prevención para futuros conflictos. Hoy estaremos hablando acerca de los tipos de víctimas en criminología. Bien, como víctima entendemos a toda persona en la cual recae un daño, ya sea físico, ya sea moral, ya sea material o psicológico. Bien, a este tipo de personas se les denominará víctimas por el tipo de relación que sostengan con el victimario, en este caso el delincuente, o bien por el delito que se les esté relacionando. Como primer víctima tenemos a la víctima primaria, es decir, esta víctima es la persona en la que recae todo daño físico o material. En este caso podremos estar hablando de una persona que sufrió un asalto a mano armada o bien
una persona que sufrió un robo sin violencia. Como segunda víctima tenemos a la víctima secundaria. Esta víctima sufre un daño de manera indirecta, es decir, podremos estar hablando de un familiar de una persona que fue víctima de homicidio. Al familiar de esta víctima le recae un daño ya sea emocional o psicológico, y a esto se les denomina víctimas secundarias. Como tercer víctima tenemos a la víctima tercera, que este tipo de víctimas se les conoce como a toda persona la cual se vuelve víctima por ver la victimización de otra persona, es decir, toda persona aquella que percibe un robo. Esa persona se genera ese miedo de ser víctima también de ese robo. Como cuarta tenemos a las víctimas latentes o potenciales, que a estas víctimas se le denomina así porque son personas que que están en riesgo de convertirse en víctimas por su situación, por su contexto social. En este caso estaríamos hablando de las personas que viven en lugares donde existen muchas banditas de robos, es decir, donde existen bandas, donde hay secuestradores, donde hay robos a casa de habitación. Estas personas, por su situación, por su contexto, por el lugar en donde radican, pues pueden ser víctimas de algún robo o, en este caso, de algún secuestro. Como quinta tenemos a la víctima falsa, que esta víctima es toda persona que busca engañar a la persona para conseguir algún beneficio. En este caso podríamos estar hablando de las personas que fingen que son atropelladas, es decir, me atravieso, me le aviento al carro para yo recibir este apoyo económico o esta indemnización económica, por lo cual pues se hace pasar por víctima de que la atropellaron, pues para recibir ese apoyo económico aún no le haya pasado nada a la persona. Como sexta víctima tenemos a la víctima compensada, que este tipo de víctimas es toda persona a la cual le recae un daño, pero se le indemniza con algún tipo de ayuda económica o material. En este caso podríamos hablar de toda persona pues que sufrió algún tipo de robo por alguna institución. Entonces este tipo de robo pues se le da una indemnización por ese malentendido que sufrió esta persona. Como séptima tenemos a las víctimas institucionales, que esta es toda persona que sufre un daño por parte de alguna institución o que se ve perjudicada estas instituciones por las personas o funcionarios públicos. Es decir, en este caso podríamos estar hablando de algún fraude por algún funcionario público hacia una persona civil. Como octava tenemos a las víctimas sociales. Estas víctimas son víctimas a consecuencia de su religión, a consecuencia de su género, a consecuencia de su etnia. En este caso podremos poner ejemplo de una persona que no es de aquí y habla otra lengua, trae otras costumbres, otras tradiciones, y se les comienza a juzgar. En este caso pues se le estaría haciendo alguna discriminación por ser de otro lado. Bien, espero que este tema les haya servido de algo, le hayan entendido, y pues muchas gracias por su atención. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Carolina Piñón Franco, soy del equipo 10 y yo les voy a hablar sobre la importancia de la relación entre la víctima y el victimario en el surgimiento del delito. La relación entre la víctima y el victimario es crucial en la criminología debido a su interacción y dinámica que se lleva a cabo entre estos dos,
ya que es de suma importancia, ya que esto nos va a determinar la ocurrencia y naturaleza del delito. Como primer punto tengo la tipología del delito, que son los tipos de crimen. La naturaleza del delito tiene que llevar una relación previa entre la víctima y el victimario para llevar a cabo el delito, es decir, estos dos ya se tenían que haber conocido. Como punto número 2 tengo la motivación del delito. Las motivaciones detrás del crimen son de suma importancia porque estas nos quieren decir qué fue lo que llevó al victimario a cometer esta conducta, como por ejemplo los delitos pasionales. Estos delitos, la mayoría de las ocasiones, son entre víctima y victimario que tenían una relación íntima como novios, esposos, algo así. Como siguiente punto tengo la vulnerabilidad de la víctima. Esto es el fácil acceso a la víctima. Un ejemplo que puedo poner aquí es el abuso infantil. La mayoría de las veces los victimarios de los infantes son personas cercanas a ellos, ya podría ser su padre o algún familiar. Y la vulnerabilidad de la víctima, pues que es un niño. El siguiente punto es la manipulación y coacción. Una relación previa entre la víctima y el victimario que pueda permitir llevar a cabo el delito. La manipulación la utilizan con factores que influyen en la víctima, ya sea la dependencia, el abuso de confianza, etc. Como siguiente punto tengo factores psicológicos y sociológicos. Aquí tomé la teoría de la victimización, que nos habla de que la victimología es un campo de estudio que analiza los diferentes aspectos de la víctima, ya sean psicológicos o sociales, que la pueden predisponer a ser víctima de un delito. Esto incluye factores como el entorno social, también el comportamiento de riesgo y la vulnerabilidad psicológica. Como siguiente punto tengo la teoría de la interacción social, que esta teoría surge de la interacción entre la víctima y el victimario y cómo esta puede desencadenar un delito. Por ejemplo, un conflicto interpersonal puede convertirse en un acto violento. Y a todo esto viene la prevención y análisis del delito. Como punto de la perfilación criminal, entender la relación que tienen la víctima y el victimario y de esta manera ayudar a la impartición de justicia de cómo se llevó a cabo. Hay que recordar que las víctimas no siempre son víctimas. El siguiente punto es la prevención situacional, conocer las dinámicas que se llevan entre la víctima y el victimario y de esta manera implementar estrategias que ayuden a la disminución del hecho. Y como siguiente punto, la respuesta y recuperación. Es de suma importancia darle un apoyo a la víctima, ya que esto nos va a ayudar a que la víctima esté sana emocionalmente y físicamente también. Y como siguiente punto y último es que las víctimas de crímenes cometidos por conocidos a menudo requieren de apoyo psicológico especializado. Y como último punto, ahora sí, es la intervención legal. Las medidas legales y judiciales pueden variar dependiendo de la relación. En casos de violencia doméstica existen leyes y programas específicos para proteger a la víctima y gestionar la rehabilitación de su agresor. La mayoría de los casos en violencia doméstica se llevan a cabo por lesiones. Sin embargo, hay que recordar que existen demasiados tipos de víctimas que también serán explicados en el presente documental. De mi parte sería todo. Gracias.